¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra imperio? ¿Roma, tal vez? O quizás piensas en vastos ejércitos y grandes conquistas. Ahora, imagina un imperio que, aunque lleva el nombre de Roma, no tiene su sede en Roma. Un imperio que se considera heredero de la gloria romana, pero que está profundamente enraizado en las tierras germánicas. Hoy vamos a adentrarnos en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido también como el Primer Reich, un conjunto de territorios que marcó la historia de Europa durante la Edad Media y más allá. ¿Listos para descubrir cómo un imperio pudo durar casi 1000 años? Empecemos. El Sacro Imperio Romano Germánico fue una entidad política que perduró desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Para algunos, fue el legítimo sucesor del Imperio Romano de Occidente. Para otros, una amalgama caótica de tierras y reinos que sobrevivieron gracias a la fuerza de una idea, la de unir la cristiandad bajo un solo gobierno. Pero ¿cómo llegó a formarse este imperio? ¿Y qué lo diferenciaba de otras potencias medievales? ¿Cómo pudo mantener su autoridad en un mundo tan fragmentado y lleno de guerras internas? Quédense hasta el final y lo descubriremos. Para entender el Sacro Imperio Romano Germánico, debemos retroceder un poco en el tiempo, justo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Con la desaparición del poder romano en Europa occidental, surgieron numerosos reinos bárbaros, entre ellos los francos. Uno de sus líderes, Carlomagno, llegó a ser el rey más poderoso de Occidente. Carlomagno, o como muchos lo conocen, el padre de Europa, fue coronado emperador en la Navidad del año 800 por el Papa León III en la Basílica de San Pedro. Aunque no llevaba el título oficial de Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, esta coronación fue el primer paso hacia la creación del imperio que analizamos hoy. El objetivo de esta coronación era claro: revivir la grandeza del Imperio Romano bajo un manto cristiano. Pero Carlomagno gobernaba desde Aquisgrán, en lo que hoy es Alemania, no desde Roma. Este hecho marcaría una diferencia crucial entre el Imperio Romano clásico y lo que posteriormente se conocería como el Sacro Imperio Romano Germánico. Tras la muerte de Carlomagno, su imperio se fragmentó. El Tratado de Verdún, en el año 843, dividió el Imperio Carolingio entre sus nietos, lo que llevó a la creación de tres grandes reinos: Francia Occidental, Francia Oriental, el germen del Sacro Imperio, y Lotaringia, una franja intermedia. El Sacro Imperio Romano Germánico como tal no nacería hasta casi un siglo y medio después de Carlomagno, en el año 962. El emperador germánico Otón I, conocido como Otón el Grande, es considerado el verdadero fundador del Sacro Imperio. En ese año, Otón fue coronado por el Papa Juan XII como emperador de los romanos, dándole el control nominal sobre Italia y, en teoría, sobre toda la cristiandad occidental. Con Otón se estableció una de las características principales del Sacro Imperio: la relación entre el emperador y el papa. Era una relación compleja, a menudo conflictiva. El emperador gobernaba sobre vastos territorios, principalmente en lo que hoy conocemos como Alemania, pero también en partes de Italia, Francia y Europa Central. Sin embargo, su legitimidad dependía, en gran medida, del respaldo de la Iglesia Católica. A diferencia de otros imperios más centralizados, como el de los bizantinos o el Califato Abásida, el Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado por un mosaico de reinos, ducados, principados y ciudades libres. El poder del emperador, aunque teóricamente supremo, estaba siempre en constante negociación con los señores locales. Esto hizo que el Sacro Imperio fuera tanto una potencia como una entidad frágil y a menudo caótica. Pero si la corona imperial otorgaba tanto poder, ¿por qué los emperadores tuvieron tantos problemas para mantener un control efectivo sobre sus territorios? ¿Cómo lograron los nobles locales desafiar a una figura con un título tan imponente? Uno de los episodios más famosos que refleja esta tensión entre el poder secular y el eclesiástico fue la llamada Querella de las Investiduras. A finales del siglo XI, el emperador Enrique IV y el papa Gregorio VII protagonizaron un enfrentamiento que marcó profundamente la historia del imperio. La disputa giraba en torno a quién tenía el derecho de nombrar a los obispos y abades en los territorios del imperio, el emperador o el papa. Esta lucha culminó con la famosa
Humillación de Canosa en 1077, cuando Enrique IV, tras ser excomulgado, tuvo que viajar hasta el castillo de Canosa en pleno invierno para pedir perdón al Papa. Este conflicto dejó claro que, aunque el emperador era el gobernante temporal del imperio, su autoridad no era absoluta y debía compartir el poder con la Iglesia. Sin embargo, no todos los emperadores aceptaron esta subordinación. El Sacro Imperio alcanzó su mayor extensión y poder bajo la dinastía de los Hohenstaufen, especialmente durante el reinado de Federico I Barbarroja en el siglo XII. Barbarroja buscó reafirmar la autoridad imperial sobre los nobles germanos y expandir el control sobre el norte de Italia. Sin embargo, su ambición lo llevó a enfrentarse nuevamente con el papado y con las ciudades-estado italianas, lo que terminó por debilitar su posición. A lo largo de los siglos, el Sacro Imperio fue perdiendo cohesión interna. La creciente independencia de los príncipes electores, la fragmentación territorial y las disputas religiosas que vendrían en siglos posteriores, como la Reforma Protestante, erosionaron la autoridad central. El imperio se mantuvo, no obstante, como una entidad formal hasta 1806, cuando fue disuelto por el emperador Francisco II, bajo la presión de Napoleón Bonaparte. Imagina un imperio que ha sobrevivido por más de 1000 años. Pero, ¿qué fue lo que finalmente llevó a su caída? Y, lo más importante, ¿por qué dejó de ser relevante en el mundo cambiante de la Edad Moderna? El Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como el Primer Reich, fue una entidad única en la historia de Europa. Fue un imperio que nació de la aspiración de revivir la grandeza romana, pero que se enraizó en las tierras germanas. A lo largo de los siglos, pasó por momentos de grandeza y profunda crisis. Su historia está llena de conflictos entre el poder secular y el eclesiástico, entre el emperador y los señores feudales, y entre los ideales de unidad y las realidades de la fragmentación política. Aunque desapareció formalmente en el siglo XIX, su legado perdura. Nos muestra cómo, en la Edad Media, el poder y la política estaban inextricablemente vinculados a la religión, y cómo la idea de imperio evolucionó a lo largo de los siglos. El Sacro Imperio Romano Germánico fue más que una simple entidad política, fue un símbolo de la lucha constante entre el orden y el caos, entre la unidad y la división, y entre el pasado y el futuro. Y aunque hoy solo queda en los libros de historia, su impacto sigue siendo evidente en la forma en que entendemos la Europa moderna. Si te ha gustado este recorrido por la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Historia y Mitología.